Bien, los indecisos, que son los que definen el proceso electoral, ¿no? Porque hay un 30% para acá, un 30% para allá, que está definido en su voto, y después hay un porcentaje que Hoy va está en variando. torno el promedio está en torno al 12-14% de situación de indecisión para un sector muy importante de la sociedad. Bien. Bueno, Amado, Artemio, ¿cómo se les habla a los indecisos? ¿Cómo los convence cuando le tocó la pandemia, vienen con el macrismo, capaz que perdieron el laburo, el salario no le alcanza? Yo creo que se le habla desde las políticas públicas, cuando sos gobierno. Otro cantar es cuando sos oposición. Bien. Se le habla de las políticas públicas, creo que el gobierno tiene para exhibir el manejo de la situación de la pandemia, donde si hubiera seguido lo que le planteaban desde la oposición, bueno, esto sería una cosa realmente muy cruel, aún con las dificultades y el dolor que causa los efectos de la pandemia. Creo que el gobierno ahí tiene un punto fuerte para presentar, porque Artemio hablaba del 50 y pico por ciento de vacunadas y vacunados. Bueno, imaginemos que en términos de mayores de 18 debe ser más del 70 y pico por ciento esta situación. Entonces creo que ahí hay un punto muy fuerte que todos lo quieren circunscribir a la vacunación, porque desde la oposición querían armar el negocio de Pfizer, pero es mucho más que la vacunación, es la puesta en marcha de los hospitales, es el reconocimiento del trabajo de la salud pública. No podemos olvidar hoy que María Eugenia Vidal se ufanaba de no haber terminado los hospitales, ¿no es cierto? Entre otras cosas, pero esto no es que es algo que imaginamos, hay que agarrar los archivos nada más. Sobre todo con la verdad, esto de poner la verdad sobre la mesa. Yo sé que hay muchos vecinos, por ejemplo, de La Matanza, que seguramente me están mirando, que tienen 2 hospitales bastante avanzados para terminar y poner en funcionamiento. Ahora, yo dije claramente, no voy a abrir un hospital nuevo más. Archivos nada más. Como Patricia Bullrich se ufanaba con De la Rúa de haberle bajado el 13% a las jubiladas y jubilados, María Eugenia Vidal se ufanaba de no terminar los hospitales. Esto para que veamos que hay un correlato, como decíamos, Artemio decía, no hay halcones ni palomas. No, es un modelo que hoy lo tratan de esconder a Macri, porque es la cara más horrible de ese modelo. Pero es la cara más horrible si estuviéramos hablando de los cuadros de Dorian Gray. Me parece que son todas las caras iguales. A ver, coincido con el diagnóstico de ustedes, pero ahora está llegando la variante Delta, ¿no? Está llegando la variante Delta, muy probablemente se termine votando en las primarias, si es que se cumple el pronóstico de los especialistas, con la variante Delta a velocidad crucero. Y ahí se va a ver también, el sistema va a entrar en estrés, porque seguramente todo indicaría que los casos van a subir, porque ese es el comportamiento que ha tenido en el Reino Unido, en Israel, en Estados Unidos, en Europa, la variante Delta, que suben los casos, pero se puede resistir con la vacunación masiva. Ese es un tema a tener en cuenta. Dicho sea paso, se está acelerando y combinando las vacunas, porque el gobierno necesita en estas 2 o 3 semanas dar como mínimo la segunda dosis, completar las dosis. Es más, en Israel, en Inglaterra están especulando, y el debate que está habiendo hoy en el mundo es que la Organización Mundial de la Salud está diciendo, che, vacunemos más, y Europa y Estados Unidos están diciendo, no, nosotros vamos a ir por la tercera dosis, ¿no? Replicando el nivel de concentración de vacunas en los países centrales. Para mí el partido de la vacuna y el COVID, el gobierno no la tiene de toda, no es partido ganado. Hace 2 o 3 semanas estaba, casi podríamos decir que el gobierno lo podía presentar como un éxito. Ahora hay un interrogante ahí. Yo creo que va a terminar saliendo bien, porque la previsión indica que va a terminar saliendo bien. Las vacunas están llegando, el plan de vacunación está funcionando, pero viene la Delta. Y ustedes saben que con el COVID todo representa de alguna manera un enigma, digamos, ¿no? Con lo que puede llegar a suceder.
pero a mí, nosotros siempre conversamos y siempre se estableció el tema vacunación y góndola. Vacunación, ingreso, vacunación, kilo asado, vacunación, inflación. Y ahí pareciera ser que el gobierno está con dificultades, ¿no? Porque la inflación no cede, los aumentos salariales van detrás de la inflación. Sí, el kilo de carne bajó. Te diría que así como el otro es el argumento fuerte, el argumento débil está en precios-ingresos, en la relación precios-ingresos, porque además no hay un discurso de que, o sea, fue bueno, por ejemplo, lo de la carne, funcionó bien, relativamente bien. Bajó el precio de la carne en el mostrador. Claro. Y esto no se dice. Bajó poco, ¿no? Bajó un promedio, en algunos casos un 10%. A ver, para que no puede comprar carne, 10% es un montón. La dinámica a la suba. O sea, se contuvo la dinámica a la suba y se logró algunas bajas, como decís vos, tal vez módicas, pero se cortó una situación. En la mayoría de los servicios públicos, bueno, el gobierno ha tomado una posición que me parece seria. Creo que tenemos problemas con telefonía celular y cable internet. Y ahora aparece el problema también con prepaga. Me parece que ahí... Hay un aumento del 42% anual para las prepagas, pactado. Bueno, por eso, ahí no como vos decís, la veo difícil. Pero lo más difícil es que no hay un recorrido que se le esté planteando a la sociedad para que entienda por qué esperar en esta situación. Es decir, bueno, estamos haciendo tales cosas que van a tener tal resultado. Y esta es una cuestión, te repito, vos te vas a reír, me vas a cargar. No es una cuestión política, porque la definición política está bien. Lo que está faltando es cuál es el discurso económico de qué estamos haciendo y a dónde pretendemos llegar. Y nos pasamos el día hablando de finanzas, ni siquiera de finanzas públicas, de lo que sería un secretario de finanzas. Que si el fondo, que si el Club de París, que ni siquiera hablamos de la tasa de interés local. O sea, estamos hablando en esa área de la no Argentina. Y por supuesto que son cosas importantes, pero podríamos estar discutiendo cosas en las cuales quizás nos pudiéramos poner de acuerdo diversos alas de esta coalición. Por ejemplo, lo importante en la discusión con el fondo, ¿cuál es el tema central? Bueno, yo diría el tema central, más allá de cualquier debate financiero, es que no aceptar la imposición de un modelo y no aceptar la intromisión del fondo en leyes de la República Argentina y en el diseño del presupuesto público de la República Argentina. Ahí tenés una definición posible. Los otros pueden decir, no, quiero el modelo del fondo. Bueno, discutámoslo. Segunda discusión. ¿Cómo es la relación entre plazo, baja de tasa de interés? Y yo le agregué un tema que para mí es el más importante de todos, periodo de gracia. Porque si tenemos dificultades en la ampliación de plazos, bueno, discutamos el periodo de gracia. Si en finanzas es eso, las cuestiones que hay que discutir. ¿Cómo te vas acercando en la carrera hacia el arco iris? Entonces, ni siquiera estamos discutiendo a fondo de los temas financieros. Es qué cuota voy a pagar, cómo la voy a pagar, mucho menos de temas económicos. Muy bien, siempre conversando con vos, Amado, y con vos, Artemio, siempre vos me sostenías, Amado, que la principal función que tiene un ministro de Economía es... Que además de todas las cuestiones técnicas, tiene una cuestión política, que es buscar alinear las expectativas de los actores económicos. Los actores comunicarle económicos, a la sociedad dónde va, ¿no? Porque los actores económicos no son solo los empresarios. ¿Viste? Cuando se dice el sector privado, es un eufemismo para no decir los empresarios. Los jubilados también son el sector privado. Y los trabajadores y trabajadoras también son el sector privado. Entonces, creo que hay que explicitarle a la sociedad cuál es el modelo que se pretende poner en funcionamiento. Entendiendo, me parece muy bien también lo que ha dicho el presidente, no me traigan un plan económico, porque ya sabemos lo que son los planes económicos. Hay que tener un modelo, un sentido.
una acumulación. Pero no me vengan con el plan que empieza por el resultado y termina destruyendo el país y a su pueblo. ¿No es cierto? Eso creo que es una gran definición de este gobierno. Bueno, pero está faltando que las áreas respectivas aporten ese discurso público del hacia dónde y cómo. Muy bien, hemos terminado un conversatorio. Artemio, si querés agregar algo más para Nada, comparto lo que dice Amado. Quiero reflexionar acerca del aumento de la pobreza. Hay 5 millones de nuevos pobres desde el año 2020 al 2021 y 5 millones nuevos de indigentes en el mismo lapso, primer trimestre del 2020 al primer Perdóname, trimestre del 2021. no entendí bien. ¿5 millones de nuevos pobres del 2020 al 2021? Hay 2,5 millones de nuevos pobres del 2020 al 2021. Ahí fue un error, 2,5. Y efectivamente, la indigencia pasó del 8,6 al 11,3 en el mismo periodo. También creció la pobreza extrema, 2 puntos de crecimiento para la pobreza extrema. O sea, estamos en una situación socioeconómicamente muy endeble y eso hay que tomar nota de lo que está ocurriendo, porque eso ya no es sector medio, medio bajo, es la base de la pirámide social. Bien. Bueno, quiero decir algo, no sé si querés decir algo, Amado, para el final, sí, pero... Volver un segundito al tema de Florencia Peña, que bueno, obviamente toda solidaridad, pero no nos olvidemos que lo que ha sucedido es el corolario del discurso del odio, concentrado en una persona que viene diciendo lo que opina todo hace mucho tiempo. Y esto en una sociedad democrática es inaceptable. Es una herramienta de disciplinamiento, ¿no? Claramente. Bueno, vos has sufrido la peor de las herramientas de disciplinamiento que ha sido la cárcel, Amado, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, los comunicadores sufren la herramienta del disciplinamiento de la censura, de los anunciantes y demás. Quiero preguntarte, Amado, con esta libertad que estás teniendo condicional en estos días, en estas semanas, ¿cómo la estás llevando con esta escena nueva de tu vida? Bueno, te provoca la doble sensación, ¿no? Te diría que en este caso es triple. Por un lado, la alegría personal, familiar, de poder compartir otras cosas, llevar a tus chicos al médico, por ponerlo en una cuestión. Claro, pudiste conocer al pediatra de tus hijos, por ejemplo. Claro. Pero al mismo tiempo hay compañeras y compañeros que siguen en situación de detención o de persecución o de que siguen las causas dando vuelta, donde Cristina Fernández de Kirchner es, digamos, el caso más notable y más delirante, si no fuera tan grave, pero son muchas las compañeras y compañeros que están en esta situación aún hoy. Y la tercera cosa que te diría es, yo estoy en libertad condicional porque cumplí los 2/3 de una sentencia injusta. Entonces, en ese sentido, también tiene un sabor extraño, ¿no? Yo no me fui a Uruguay, jamás me hubiera ido a Uruguay, ni a ningún lado. Pero hubo sentencias en tribunales que fueron convalidaciones de sentencias mediáticas, es decir, parodias de sentencias judiciales para confirmar sentencias mediáticas. Y en el caso particular con el juez Bertuzzi, que bueno, hemos visto todo lo que pasó después, ¿no? Ni siquiera fue a dar la cara al Senado de la Nación, como si fueron otros 7 jueces que habían sido también movidos por Macri, pero podían explicar su calidad como jueces y lo que habían hecho. Este hombre no. Te agradecemos mucho, Amado. Artemio, hasta la próxima. Un abrazo grande. Chao. Gracias, Daniel. Chao, Artemio. Fuerte abrazo a todas y todos. Hasta luego. Hasta la próxima.